Ya no estamos en Barbanza, estamos en Campolamiro, Pontevedra, pero seguimos estando delante de un paisaje que, como cualquier otro, cuando se analizan a fondo todos los elementos que lo constituyen, está lleno de significado. Pero el significado de este paisaje en términos arqueológicos es muy distinto al tipo de paisaje que hemos estado viendo con el megalitismo, el paisaje formado por los túmulos. Ya no estamos delante de un paisaje formado sobre la monumentalización de la muerte, sobre la primera arquitectura monumental. Estamos delante de un paisaje en el que se atesoran uno de los patrimonios más ricos que tiene Galicia y, de paso, parte de la fachada atlántica europea. Un paisaje que, en términos arqueológicos, está construido sobre todo a través de grabados, de arte rupestre, grabados sobre la piedra. En esta zona, en particular, en Campolamiro, tenemos una densidad tremenda de arte rupestre, de grabados. No están en cualquier sitio, no están por todas partes. Están sobre todo en ciertas áreas señeras donde hay concentraciones muy especiales. Y no son tampoco cualquier área, son áreas que reúnen características especiales. El estudio de esas características es lo que nos permitirá comprender realmente cuál es el significado, cuál fue la función social o cuál fue realmente el pensamiento simbólico vinculado a este arte. Encontramos sitios como, por ejemplo, aquella cresta, donde no solo hay una gran concentración de arte rupestre significativo, sino incluso hemos podido encontrar, sustantivizando aún más este arte rupestre, escrituras rupestres latinas de época muy posterior. El estudio de este arte es lo que vamos a ver en la siguiente parte de este documental. Mientras tanto, conviene anticipar que precisamente por la novedad e importancia de esta zona es por lo que aquí fue inaugurado recientemente el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Galicia, en Campolamiro. Como podemos ver aquí, el Petróglifo dos Carballos es un gran panel completamente decorado, sin apenas espacios vacíos, con bastantes superposiciones de motivos, un fenómeno bastante inusual en el arte rupestre gallego. Contiene motivos muy característicos de los petróglifos gallegos, como pueden ser este ciervo que vemos aquí, vemos representada la cornamenta, una pequeña cornamenta, las patas y el tronco. Contiene también círculos concéntricos o combinaciones circulares, que son estos de aquí, que se forman con aros totalmente concéntricos y que muchas veces tienen un apéndice. Podemos ver también círculos simples o óvalos como este, e incluso aquí hay un posible antropomorfo con un escudo. Pero de todos los motivos destaca sobre todo el gran ciervo que tenemos aquí. Está representando una escena de caza, como se deduce de las numerosas lanzas que tiene clavadas en el lomo. Es bastante inusual por su tamaño y sobre todo por el nivel de detallismo que tiene, en comparación con otras representaciones de ciervos del arte rupestre gallego. Por ejemplo, vemos en la cornamenta, en esta parte, que tiene un número inusual de astas, que los arqueastrónomos han querido vincular con un calendario. Desde siempre, tradicionalmente, el arte rupestre gallego ha sido considerado como un todo, que tenía solo una fase de ejecución. Y últimamente algunos arqueólogos están proponiendo dos grupos diferenciados dentro del arte rupestre gallego de estilo atlántico, con dos fases de ejecución también distintas. En la primera tendríamos una temática que contiene solamente armas y que estaría vinculada al bronce inicial. En la segunda fase de ejecución tendríamos ya escenas de caza, como la que tenemos aquí, escenas de monta, laberintos, y pertenecería al primer milenio antes de Cristo. En este caso, gracias a esta escena de caza, podemos ubicar este petróglifo estilísticamente dentro de esa segunda fase de ejecución, que sería en el primer milenio antes de Cristo, en la Edad del Hierro, una hipótesis que es perfectamente coherente con los resultados de la excavación que se han llevado a cabo en este sitio. La excavación del Petróglifo dos Carballos es una de las únicas que ha dado resultados positivos dentro de las excavaciones realizadas en el parque. Esto es porque se sitúa en una zona baja
que reciben los depósitos de las partes más altas, que han ido sellando los materiales arqueológicos que había aquí. Al mismo tiempo también ha ido sepultando el propio petroglifo. Durante varios siglos ha estado tapado, completamente tapado, hasta que en los años 80 una remoción casual de tierra se ha destapado unos motivos de la parte superior y se ha realizado una excavación de urgencia. En esta excavación de urgencia se ha destapado lo que actualmente vemos aquí, toda la roca, todos los motivos, pero por diversas razones, como escorrentías de agua, se volvió a tapar. En el año 2003 y 2004 volvimos a realizar una intervención para reexcavar el sitio, volver a destaparlo y ampliar un poco la zona de intervención, sobre todo en el entorno del petroglifo, en la parte de delante y en los laterales, en estas zonas de aquí. Los resultados de la excavación dieron como único nivel fértil, como único nivel arqueológico fértil, un nivel que estaba situado justo a los pies del Gran Ciervo, aquí, en esta parte de aquí, justo donde terminan los motivos grabados, que contenía un canal, 2 agujeros de poste y diverso material en cuarzo y algunos fragmentos de arcilla. Este nivel es importante porque por arriba de él y por abajo no aparece ningún otro nivel que contenga material arqueológico. Fruto de las dataciones de carbono 14, nos dimos cuenta de que pertenecía, de que estaba encuadrado en el primer milenio antes de Cristo, más concretamente entre los siglos 8 y IV antes de Cristo. Esto nos lleva a pensar que el momento de uso del petroglifo está en esas fechas, o por lo menos el único momento de uso que dejó evidencias arqueológicas en el sitio está en el primer milenio antes de Cristo. Para comprender los petroglifos y las sociedades que los crearon, los hicieron en sus momentos, no basta solo con estudiar los petroglifos por sí mismos como objetos arqueológicos. Es necesario también entender las condiciones ambientales en las que estos fueron hechos, las condiciones en las que vivían estas sociedades. Podemos entender el paisaje, un paisaje actual como este que estamos viendo en estos momentos, como una biblioteca de libros de historia. Una biblioteca que contiene libros de historia geológica, como estas formaciones rocosas que hoy ocupan la superficie del terreno, pero que no siempre han estado al descubierto. Una biblioteca de geomorfología, que se refiere a las formas que cubren este paisaje ondulado actual. Asimismo, es una biblioteca que contiene libros de historia del suelo, este suelo que está formado sobre estas formaciones superficiales. Y también es una biblioteca que contiene información sobre la vegetación, cómo ha ido cambiando la vegetación a lo largo del tiempo. Además, la relación de todos estos elementos está imbricada con la historia de las sociedades humanas, con la historia de la actividad humana y de su repercusión en el terreno, la repercusión derivada del uso de la agricultura, de la ganadería, de la utilización de los recursos. ¿Cómo podemos conocer esta historia? Para conocer esta historia es necesario retrotraernos al estudio de las señales que todos estos cambios ambientales han dejado en el medio. Estas señales son lenguajes distintos de los que utilizamos cotidianamente, distintos del español o distintos del inglés o distintos del alemán. Son lenguajes que están relacionados y contenidos en estos elementos que acabamos de describir, que tienen que ver con los minerales que hay en los suelos, tienen que ver con las propiedades físico-químicas, con los restos de la vegetación o el polen que han dejado a lo largo del tiempo en algunas áreas de este terreno donde se han ido rellenando y almacenando estos recursos, estos libros de historia. Es importante saber que estos libros de historia no contienen toda la historia, faltan hojas de esos libros de historia, por eso es necesario estudiar muchos para poder reconstruir la historia conjunta. Esa historia que nos cuenta en el caso concreto de Campo Lamiro. Bueno, pues la investigación que se ha realizado aquí nos ha permitido reconstruir los últimos 14.000 años de evolución de esta pequeña zona. Esos 14.000 años van mucho más allá
del fenómeno de los petroglifos, pero nos dicen que a lo largo del tiempo esos procesos de cambio han ido generando las superficies que las comunidades que generaron los petroglifos se encontraron en su momento, como por ejemplo rocas en superficie, un elemento necesario para la expresión de este arte. Y eso también nos dice que ha habido una serie de elementos o recursos que han utilizado estas comunidades para modificar, transformar o domesticar el paisaje. El fuego ha sido uno de estos recursos que han utilizado las comunidades. El fuego, a través de los incendios, de la quema de vegetación, se ha utilizado como recurso para modificar el paisaje a unas necesidades que tenía la propia sociedad, bien para generar pastos para la agricultura, para el ganado, bien para realizar agricultura, bien para otro tipo de control, posibles controles del territorio. La quema del bosque no solo conlleva la propia destrucción del bosque, sino que lleva aparejado un cambio de la vegetación. Esos cambios también se ven. Una sustitución del bosque por otras formaciones más bajas, de berzal o de tojal, que han ido sustituyendo ese bosque a lo largo del terreno. Acompañando a eso, debido a la pérdida de la protección que los árboles realizan sobre el suelo, ha habido procesos intensos de erosión que han dado lugar a la eliminación de este suelo, concentrándolo en unas pequeñas zonas del territorio donde se mantienen unos pocos suelos de alto contenido en humedad y de alta capacidad nutricional, muy probablemente necesarios para la producción agrícola y ganadera durante esta etapa de producción de los petroglifos. Además de estos procesos de erosión, han ocurrido otras cuestiones relacionadas. Por ejemplo, se ha ido perdiendo la capacidad de nutrientes de los suelos y se han ido acidificando hacia unas condiciones mucho menos nutricionales que las actuales. Todo este conjunto de historias están contenidas en estos archivos o estos libros ambientales y nos han ayudado a entender el papel que estas comunidades, en concreto del ámbito de la producción de los petroglifos, han tenido en la modelación del paisaje que vemos actualmente y a su vez comprender el paisaje actual como una evolución histórica a lo largo del tiempo en que las distintas comunidades han ido dejando sus huellas en el terreno. A partir de los estudios que hemos realizado en Campo Lameiro, podemos aproximarnos a responder dos de las típicas preguntas que se suelen hacer al registro arqueológico. ¿De cuándo sois y qué sentido tenéis? ¿O qué función tuvisteis? Las investigaciones desarrolladas durante los últimos años nos dan nuevas hipótesis sobre ambas cuestiones. Respecto al sentido de este arte, se empieza a hacer obvio que forman parte de un paisaje muy antropizado, de un paisaje donde el efecto humano es particularmente intenso, pero no es tanto como para decir que es claramente un espacio doméstico. Es decir, no tenemos rastros fidedignos que nos hablen de la relación inmediata de este arte con tierras de cultivo, espacios agrícolas, aldeas, espacios domésticos. Y sin embargo, el medio en el que se insertan es un medio, como decía, muy antropizado. Es un medio particularmente antropizado por actividades de carácter extensivo, ganadería, pastoreo, seguramente caza. Antropizado además precisamente para facilitar esas actividades a través del fuego. Pero esto a su vez es un tipo de uso del medio muy especializado y sobre todo episódico, que no significa estar constantemente en el mismo sitio de forma permanente y con una acción humana particularmente intensa durante todo el tiempo, sino que es una actividad que se concentra en épocas específicas del año, en las que precisamente entonces el arte habría funcionado como elemento y disculpa para la agregación social. La imagen que emerge a partir de estos análisis es la de un arte rupestre que en realidad funciona como el dispositivo de articulación de un espacio sagrado, de un espacio al que las comunidades vienen y por eso el arte está en ciertos sitios. También tenemos nuevas evidencias para, como comentaba antes Yolanda, abrir la cronología del arte rupestre que hasta aquí ha estado ceñida exclusivamente a la Edad del Bronce, el periodo que media entre el 2700 y el 1500 a.C., y hablar en cambio de diferentes episodios de arte rupestre. Y sobre todo lo más novedoso es la hipótesis que plantea que buena parte de este arte, aquel que de hecho es más sustantivo, más característico de Galicia, los grandes cérvidos, las escenas de caza,
son en realidad de una época relativamente reciente, para lo que antes era comprendido. Son de la primera edad del hierro, de la primera parte del primer milenio antes de Cristo. Es cierto que esto es una hipótesis y que en prehistoria y arqueología prehistórica lo único que vale son las hipótesis, porque el avance de la investigación nos modifica constantemente y afortunadamente nuestros puntos de vista y no amplía nuestras perspectivas. Al final, sin embargo, lo que sí queda claro es que si lo vemos desde la larga duración, si lo vemos desde un escenario temporal muy amplio, hemos pasado de un paisaje antropizado, el primero construido con elementos artificiales que se basaba en la monumentalización de la muerte, a otro tipo de paisaje antropizado que es esencialmente distinto al anterior, porque aquí la actividad humana, la presencia humana, se hace obvia a través de los grabados, a través del hecho de grabar las piedras. Y aquí cobra más sentido que el siguiente escenario de paisaje que en la prehistoria gallega y en gran medida en la prehistoria de la Europa Atlántica tenemos, es un paisaje donde lo que se monumentaliza ya no es ni la muerte ni este acto ritual de grabar la piedra. Lo que se monumentaliza por primera vez a partir de los inicios del primer milenio antes de Cristo es la vida doméstica, es el espacio de asentamiento, la aldea, pero no una aldea cualquiera, sino una aldea fortificada, una aldea donde las dinámicas sociales que se han ido sucediendo durante el megalitismo han dado lugar a un crecimiento sustantivo de la desigualdad, de la jerarquización y la complejidad social que a su vez se ha expresado a través de un incremento sustantivo de la actividad bélica, de la conflictividad entre grupos. Es muy seguro que estos guerreros emergentes durante la Edad del Bronce y finales de la Edad del Bronce estaban ya presentes y relacionados con este arte y se agregaban aquí en sus momentos de reunión en épocas concretas para el tiempo que pastoreaban el ganado o cazaban, la caza, episodio específico del entrenamiento y de la actividad del guerrero cuando éste no está combatiendo. Pues es muy posible que al tiempo que esta gente hacía esto, esa misma formación guerrera, belicista, iba evolucionando y complejizándose a una escala tal que el siguiente episodio, que según la revisión cronológica que acabo de plantear ya casi se solaparía con este horizonte del arte rupestre hipotéticamente de grandes cérvidos de la primera edad del hierro, digo, ese episodio se vincularía ya con la emergencia de los primeros castros, de los primeros espacios fortificados y de este paisaje fortificado que es en sí mismo un problema histórico tan importante que merece que todavía le dediquemos una cierta consideración en lo que resta de esta presentación.